Yo soy Miliver y juro solemnemente que mis intenciones no son buenas con este video. En este video te voy a decir por qué se debería enseñar lingüística en Hogwarts. Primero hablemos de Hogwarts. Hogwarts es un colegio de magia y hechicería donde se enseña magia y hechicería y donde los magos y brujas jóvenes desarrollan sus habilidades mágicas. Por supuesto que este no es el único colegio de magia y hechicería, hay 11 más. Para estudiar en uno de estos colegios necesitas recibir una carta de invitación y además tener ciertas habilidades. Y yo sé que suena muy cool estudiar en Hogwarts, pero puedes ser comido por un perro de 3 cabezas, asesinado por un troll. Si te asesinan en un baño, tu espíritu se queda ahí para siempre. Puedes ser petrificado y, ¿por qué no?, asesinado en un torneo de los 3 magos, que es casi como estudiar en un colegio de monjas. En Hogwarts estudias 7 años y el pensum de estudio es bastante amplio. Hay asignaturas obligatorias, asignaturas extracurriculares y asignaturas optativas. Las asignaturas obligatorias son astronomía, encantamientos, artes oscuras, Que es donde te enseñan a hacer amarres. defensa contra las artes oscuras, Que es donde te enseñan a deshacer amarres. vuelo, solo para los del primer año, herbología, historia de la magia, pociones y transformaciones. Entre las asignaturas extracurriculares está arte mogol, música, arte, estudios antiguos, magia terrestre, estudios avanzados de aritmancia, teoría mágica, silomancia, la orquesta de Hogwarts, el coro del sapo. Y las asignaturas optativas, que son las que se ven desde el tercer año, son aritmancia, estudios muggles, cuidado de criaturas mágicas, adivinación, alquimia y estudio de runas antiguas. Estudio de runas antiguas es lo que más se acerca al estudio del lenguaje. Las runas son un sistema de escritura que usaban los magos y brujas hace muchísimos años. En esta asignatura lo que se hace básicamente es traducir runas. Y la bibliografía que se utiliza es el libro de traducción de runas avanzadas, el libro de runas antiguas fáciles, que es un libro para principiantes, el libro de jeroglíficos y logogramas mágicos, el diccionario de runas y el diccionario del hechicero. El diccionario del hechicero va a mostrar manuscritos rúnicos, los significados y la posible pronunciación. Además de estos colegios, existe también una escuela internacional de lenguas mágicas oscuras. Y una de estas academias estaba en Caracas, Venezuela. Pero la gente del interior no puede estudiar ahí, porque si hay algo más oscuro que las lenguas mágicas oscuras son los alquileres de Caracas. Ahora bien, ¿por qué se debería enseñar lingüística en Hogwarts? La lingüística es el estudio de las lenguas humanas, es decir, del lenguaje natural. ¿Y por qué hago énfasis en natural? Porque también existen lenguajes formales como la lógica, la matemática y los lenguajes de programación. La lingüística es una disciplina muy amplia. Decir a qué se dedica un lingüista es demasiado complicado. Hay distintos campos y áreas de estudio. Y un lingüista se puede dedicar a algo muy concreto. Pero si queremos tener una visión general, vamos a decir que un lingüista se encarga de estudiar cómo funciona el lenguaje. Más o menos. Ok. Los magos utilizan hechizos, que son acciones mágicas que vienen acompañadas de un conjuro. Un mago tiene que pronunciar muy bien estos hechizos, porque de lo contrario el hechizo podría salir muy mal o no funcionar, que es lo mejor que puede pasar en estos casos. Y si un hechizo sale mal, puedes volar muy alto y no con una escoba precisamente. Vuela alto, Pandora Lovegood. Los hechizos no solo tienen un efecto mágico específico, sino también una pronunciación específica para que el hechizo funcione. Así que aquí viene lo primero que se debe enseñar con respecto al lenguaje en Hogwarts: el estudio de la fonética y la fonología. El primer nivel básico de análisis lingüístico. Las ramas encargadas del estudio del sonido del lenguaje. La fonología describe los sonidos de una lengua y sus variantes. Y estudia los sonidos desde la perspectiva de la función, es decir, los sonidos como elementos funcionales. La fonética, en cambio, estudia cómo y dónde se producen estos sonidos. Una persona que se dedica a la fonética estudia el aparato fonador y utiliza ciertas herramientas que le van a permitir ver por medio de un espectrograma la acústica de los sonidos del habla. Entonces a un mago hay que enseñarle la importancia de los acentos. Y la primera que nos da una clase de fonética y fonología es Hermione. Una de las escenas más icónicas de Harry Potter y la Piedra Filosofal, tanto en el libro como en la película, es cuando en una clase de encantamientos Hermione le corrige un hechizo a Ron. Wingardium Leviosa.
En el libro le dice es Wingardium. Pronuncia gar más claro. Haz énfasis en gar. Alarga la sílaba gar. En la película le dice es leviosa, no leviosa. Lo cierto es que Hermione estaba clara de una cosa. Ron estaba poniendo el acento prosódico donde no iba. O pensando que una parte del hechizo está en latín, Ron estaba alargando la sílaba que no era. Estaba pronunciando mal porque el acento debía ir en otra sílaba. Además, saber un hechizo también implica conocer su musicalidad. Para ello se debe enseñar la prosodia, la melodía, la entonación de los sonidos del habla. ¿Cómo sabemos en la oralidad que una persona está preguntando? Por la musicalidad. Por ejemplo, el hechizo Expecto Patronum. La palabra expecto tiene una entonación descendente en la última sílaba, lo que significa que la voz debe bajar su tono en esa sílaba. Además, si pronuncias Expecto Patronum incorrectamente, te comen los dementores. O te ponen muy triste. Y tienes que tomar alprazolam. Y te llevan a Azkaban. A mí me pasó. Sin la parte de Azkaban. Y sin la parte de los dementores. Entonces, para pronunciar un hechizo es importante conocer el acento, el ritmo, la entonación, la pausa, la cantidad. ¿A qué me refiero con la cantidad? A veces la duración marca significado. No es el caso del español, pero en el caso del finés, sí. En finés hay vocales dobles. Entonces, muta significa barro y muta significa otro. Y mu es un mugido. Ok, no. En latín esto también puede suceder porque existen sílabas cortas y sílabas largas. Y teniendo en cuenta que muchos hechizos están en latín, es importante conocer la acentuación de dicha lengua. En latín, por ejemplo, no existen palabras agudas, es decir, ninguna palabra tiene acento prosódico en la última sílaba, salvo los monosílabos, porque tienen una sola sílaba. ¿Dónde más van a poner el acento? No es tan difícil, ¿eh? Hablando de latín, viene la segunda rama de la lingüística que se debe enseñar en Hogwarts, que es la etimología. La etimología es el estudio del origen y la evolución de las palabras. Y en el mundo de la magia, la mayoría de los hechizos tiene raíces en idiomas como latín, griego, egipcio. Si los estudiantes aprenden etimología, van a poder entender mejor cómo funcionan los hechizos. Además, cuáles combinaciones se pueden hacer. Si los estudiantes aprenden las raíces y los prefijos en latín, por ejemplo, pueden deducir el significado de nuevos hechizos, sin necesidad de aprendérselos explícitamente. Por supuesto que no basta con saber latín, porque no todos los hechizos tienen una formulación plenamente correcta. Hay hechizos como, por ejemplo, Oculus Reparo, donde Oculus debería ser Oculum porque debería estar en acusativo y no en nominativo, creo yo. Cuando un estudiante entiende esto, va a poder entender que, a pesar de que no está formulado correctamente, el hechizo funciona de esta manera. En resumen, enseñar etimología en Hogwarts puede ayudar a los estudiantes a entender mejor los hechizos, así como a aprender nuevos hechizos y hasta crearlos, tal como hizo Snape y Pandora, la mamá de Luna. Es una habilidad muy valiosa que va a hacer que los estudiantes se conviertan en magos y brujas bastante competentes. Así que aquí viene la tercera rama de la lingüística que se debería enseñar en Hogwarts, y para mí es la más importante, y es la morfología. La morfología estudia la estructura de las palabras. Las lenguas funcionan como un rompecabezas, como un Lego. El pote de Lego es la lengua, y las piezas de Lego son los elementos que la componen, es decir, los morfemas. Hablemos del español como lengua flexiva, es decir, que funciona con afijos. Tenemos adjetivos como académico, higiénico, comunista. Si le agregamos un prefijo como anti, vamos a tener ahora una palabra con un significado opuesto. Antihigiénico, antiacadémico y anticomunista. Gracias a Dios y a los magos y brujas. La morfología estudia entonces cómo se arman esas piezas para formar piezas más grandes. Supongamos que aquí tenemos una raíz, un lexema, que es el lexema niño. Y este lexema trabaja con morfemas de género. Entonces, tenemos el morfema de género femenino que va a convertir a esta palabra en niña. Y tenemos el morfema de género masculino que va a convertir a esta pieza, a esta palabra, en niño. Más o menos así funciona. La morfología estudia los elementos que componen una palabra.
los prefijos, el número, el género, la raíz de la palabra y en el caso de los verbos, la persona, el modo, el tiempo. Lo cierto es que estos elementos, patrones, morfemas, piezas de Lego, piezas de rompecabezas, son finitos. O sea, no son tan gruesos, sino que son una mentira. O sea, no son tantos y nos van a permitir reciclarlos. ¿Y por qué la morfología va a ayudar a un mago a ser más competente? Porque la morfología es una herramienta que nos va a permitir crear hechizos y analizarlos y decodificarlos. Así que un lingüista mago puede crear y modificar hechizos gracias a la morfología. Cuando nosotros hacemos análisis morfológico vamos a descomponer las palabras en sus partes y así vamos a entender la estructura y el significado de la palabra. Hablemos del hechizo Levicorpus, que fue un hechizo creado por Snape, quien utilizó la morfología como herramienta. Levicorpus está compuesto por dos lexemas, Levi y Corpus. Y según yo, estos son los pasos que tuvo que haber seguido para poder crear este hechizo. 1. Buscó hechizos que ya existían y buscó similitudes. Ejemplo, ¿de dónde saca Levi? Por hechizos como Wingardium Leviosa. ¿Y de dónde saca Corpus? De hechizos como Mobilicorpus, de donde también sale Liberacorpus. 2. Buscó palabras en latín que se relacionaran. Buscó raíces latinas y trabajó por ensayo y error. 3. Buscó o hizo modificaciones en el nombre del hechizo. 4. Buscó qué combinaciones funcionaban bien juntas. Insisto, es un trabajo de ensayo y error. 5. Escogió el nombre del hechizo. Snape jugaba con los hechizos preexistentes hasta conseguir un nuevo hechizo. Ahora, este es el plan de estudio que propongo para que se incluya el estudio de la lingüística en el pensum de Hogwarts. Lo primero que se podría enseñar es la fonética y la fonología. En esta asignatura, la primera unidad podría ser el estudio de la articulación de los sonidos de los hechizos. Los estudiantes pueden aprender a pronunciar correctamente los sonidos de los hechizos. Van a identificar los puntos y modos de articulación de los hechizos. Y también van a trabajar con lenguas como el latín. La segunda unidad es el análisis acústico de los sonidos de los hechizos. Aquí los estudiantes van a poder utilizar ciertas herramientas de análisis acústico para estudiar la frecuencia, la duración y la intensidad de los sonidos de los hechizos, es decir, la prosodia. Y la tercera unidad sería comparar los sistemas fonológicos de diferentes hechizos, identificando las similitudes y diferencias de la organización de los sonidos. Lo segundo que se podría enseñar es la etimología. En esta asignatura, la primera unidad podría ser la historia de la lengua mágica y sus influencias, el análisis de la etimología de los hechizos más importantes de la historia de la magia, y la tercera unidad sería la comparación entre las palabras mágicas en diferentes lenguas, como el latín, el griego, el egipcio. Lo tercero que se podría enseñar es la morfología. La primera unidad podría ser Introducción a la morfología y la importancia en la magia. La segunda unidad sería la estructura de las palabras mágicas y sus elementos constituyentes, como las raíces, los prefijos, los sufijos. La tercera unidad sería el análisis de la estructura de los hechizos más importantes de la historia de la magia. Y la cuarta unidad sería la creación de nuevos hechizos utilizando elementos morfológicos de otros hechizos. Ahora te voy a decir una lista de hechizos que he creado con el sudor de mi frente utilizando la lingüística como herramienta. Tomando como base el hechizo Fermaportus, creé el hechizo Fermabuca o Fermabucam, depende de cuál funcione. Del hechizo Finite Incantatem, creé Finite Thesis. De los hechizos Mobilicorpus, Levicorpus y Liberacorpus, creé Perreacorpus. Del hechizo Mobilicorpus, creé Mobilicorpus ad fundum, es decir, hasta abajo. Del hechizo Levicorpus, creé Levicorpus cavernosus. Del hechizo Rictus Sempra, creé Ricus Sempra. Del hechizo Protego, creé Protego Neverum. Esto solo lo van a entender los magos venezolanos. Del hechizo Oculus Reparo, creé
Cordis Reparo, que significa reparar el corazón. Y también creé Calculus Reparo, que es para que termines de pasar esa materia. Del hechizo Specialus Rebellio, creé Sexus Rebellio, que es para que no tengas que estar haciendo una torta azul o rosada, sino que ya. Sexus Rebellio, y ya sabes si tienes niña o niño. Y también creé el hechizo Ayacus Rebellio, que es para saber qué ingredientes tiene la hallaca y si se hizo con guiso crudo o no. Si podemos usar sempre, también podríamos usar nunquam, así que creé el hechizo Nunquam Repetita, que es para que no se repitan las barajitas. Y también creé Sinestra Nunquam, que significa por la izquierda jamás. Tomando como base Locomotor, como el hechizo Baúl Locomotor, que significa recoger baúles, o Mesa Locomotor, que significa levantar una mesa y moverla al lugar que queremos, creé el hechizo Titulum Locomotor. El título se apostilla solo. Y también creé el hechizo Passaportum Locomotor, para una renovación automática. Y no tienes que ir al Saime. Tomando como base Repelo Mogeltum, que mantiene alejados a los muggles, creé Repelo Mosquitum. Y también creé Repelo Haterstum, para que los haters no lleguen a este video. Travesura realizada. Soy @milibermancilla en todas las redes sociales. Por favor, síganme. Profesor McGonagall.